Y bien amigos, continuamos, los vamos a recibir de dos en dos a nuestros invitados esta mañana. Comenzaremos con el comandante Ramón Landero de la Dirección General de Bomberos, siempre de los Bomberos Unidos de Nicaragua, y también con el comandante Manuel Zamora de los Bomberos Unidos Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros en esta primera parte del programa y queríamos pedirle primero al comandante Landero si nos hace un breve, digamos, balance de lo que ha sido al cierre del año la actividad de los bomberos, el número de estaciones, cuáles son los logros que usted podría destacar. Bienvenido a ambos, bienvenidos a Entonces, ambos. bien. Buenos días, compañero Mora. Buenos días, familias nicaragüenses y aquellos que nos visitan de otras nacionalidades. Aquí estamos para darles a conocer qué hemos venido haciendo los bomberos, qué ha venido haciendo nuestro gobierno con los bomberos. Decimos esto porque recordemos un poco allá en el 2007, cuando nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, retomaron la dirección de Nicaragua. Nicaragua apenas disponía de 32 estaciones de bomberos. 32. Y estaban ubicadas en las cabeceras departamentales. De tal manera que se miraba que como que los otros municipios no tenían derecho a la protección de la vida, que es la función de un bombero, proteger vida y proteger bien. Recordando también que el bombero no solamente es para apagar fuego. El primer trabajo que hace el bombero es la prevención, porque no es mejor bombero el que apaga más fuego, sino que el que lo evita. Entonces, el trabajo principal del bombero es la prevención. Y ese trabajo de prevención carecía en muchos municipios. Para decirle que en una ocasión hubo un incendio en San Carlos, la carretera estaba mala, no había bomberos en San Carlos y fuimos desde Managua. El camión dilató 16 horas, llegó malo y no llegó a hacer nada, porque iba desbaratado. Una vivienda de 10 por 15 se quema en 15 minutos porque el incendio en material sólido quema 1 metro por minuto. Entonces, ¿cuántas viviendas se han quemado? Corn Island, que es una isla que se le puede llegar nada más por avión o por agua, no tenía bomberos. Puerto Sandino, que es donde se almacena gran cantidad de combustible, y ya usted miró en el 2017 que se quemaron los tanques, no tenían bomberos. La isla de Ometepe, que tiene 2 municipios, no tenían bomberos, y a pesar que tiene una pista. Entonces, hoy, con nuestro buen gobierno, hemos logrado de venir avanzando, y hemos avanzado con un gran interés y una gran pasión y una gran responsabilidad, que aquí con el intento de golpe de Estado en el 2018, no lo detuvimos de construir estaciones de bomberos, ahí anduvimos, y según programa, así cumplimos, porque esa es la característica del Frente Sandinista, que cuando le promete algo al pueblo, eso se cumple. Y nosotros lo cumplimos con tranque, sin tranque, con intento de golpe y con todo. Después lo vino la pandemia y no lo detuvimos. ¿Sí? Bueno, y esto, que en el 2018 veníamos construyendo y inaugurando 2 por mes. Ya después eran 3 por mes, ahora estamos inaugurando una estación cada 10 días. Cada 10 días estamos inaugurando una estación de bomberos. Entonces, de tal manera que ahorita vamos, casualmente ayer inauguramos la estación 160, ahí en Santo Tomás del Norte, Chinandega, y el día 27, que es el último martes del año, vamos a inaugurar la 161 en Malpaisillo, que ahí va a ser como un tipo de entronque, porque esa estación va a quedar como un complejo. Ahí va a haber migración y va a haber bomberos, de tal manera de acercarle los servicios también a la población en cuanto a los trámites de pasaporte y la protección contra incendios. Ese es un entronque que decíamos porque como ahora puede ir para la 15 de julio o Mine Limón, ahí van a atender, pueden enrumbar para el León, para abajo, pueden enrumbar para San Isidro, que es la calle Real y Tolapa, y pueden venir para Managua, además la atención a la población de Malpaisillo y sus comunidades. Sabemos que hay un lugar bastante seco y que hay bastante fuegos de monte, maleza y basura en la época de verano, entonces, y hay una carretera bastante transitada porque ahora los furgones se vienen por ahí rotondeando, le decimos nosotros, porque vienen por la rotonda de Malpaisillo, la rotonda de La Paz Centro, la rotonda de Puerto Sandino y después en rumbo para la de Costa Rica. Entonces, bien transitado, y ese va a ser un trabajo de los bomberos, porque ahora el mayor trabajo de los bomberos no es el incendio, sino que es el accidente de tránsito, la fuga de gas, el cortocircuito, el enjambre de abejas. Entonces el incendio es mínimo. El 30% es referido a incendio, el 70% son otras actividades que nada tienen que ver con incendio. Pero el trabajo principal de nosotros, que hemos enfocado ahorita en este año,
es la prevención de incendios, la organización y capacitación de brigadas, dado a los huracanes, el Eti, el Yoti, después el Julia. Entonces, cuando ya tenemos entrenada a la familia, pues obviamente ya sabe qué va a hacer. Y lo complementamos con los 4 ejercicios que hacemos al año, en coordinación con los hermanos de la policía, de nuestro ejército, las alcaldías, los tendidos políticos, SINAPRE y todas aquellas instituciones que tienen que ver. Hemos venido trabajando también de manera muy puntual y dedicada en los mercados. Si usted se fija, antes en el Oriental íbamos hasta 4 veces por un cortocircuito en el día. Hoy vamos tal vez una vez al mes. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo en coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad en los mercados, el despeje de vías. Antes teníamos 34 hidrantes en el mercado y hoy tenemos 51 hidrantes. Los vamos a inspeccionar cada 8 días para ver si son accesibles, que si están visibles, que si tienen presión, que si tienen agua, que no le han dañado las tomas. Entonces, de tal manera que se genera un clima de seguridad. Hasta ahorita nosotros hemos capacitado y organizado 1.200 brigadas de respuesta. De estas brigadas son institucionales, son empresariales, son las BRIMUR y las comunitarias. De tal manera que nosotros siempre partimos de la premisa que decimos, el bombero no es el primer respondedor es el que vive en la casa. ¿Quién es el que hace el traje de prevención en su casa? El dueño de la casa. ¿Quién es el que detecta el incendio? El que vive en la casa. Nosotros dependemos de una llamada. Entonces, ¿a quién tenemos que entrenar y a quién tenemos que enseñar? Al que vive en la casa, al que esté en el mercado, al que esté en la tienda, al que esté trabajando dentro de una oficina. Esos son los que tenemos que entrenar, cómo usar el extintor, cómo evacuar, qué hacer a la hora de que una persona sufrió una luxación de 15, una hemorragia, cualquier cosa. Y eso es lo que estamos haciendo los bomberos, porque son parte de ese componente de nosotros, de seguridad, de tranquilidad, de paz y sosiego de la familia. Entonces, ahí estamos. Ahorita ya tenemos 2.616 bomberos como Bomberos Unidos, recordando que los bomberos como gobernación, en el 2007 apenas éramos 347 bomberos. Y ahora solo gobernación son 1.600, más el componente de los hermanos de las otras instituciones de bomberos que conformamos los Bomberos Unidos, ya somos 2.616 bomberos. ¿Cuánto hemos logrado? ¿Cuánto hemos logrado? 161 estaciones de bomberos, 129 estaciones de bomberos hemos construido en 16 años. Y los 3 gobiernos neoliberales en 16 años no hicieron ni una sola estación que la enseñe alguien que diga aquí está esta que hicieron del 90 al 2006. Ni una. Obviamente a ese tipo de gobierno no le interesa la seguridad. Entonces ha sido un trabajo de nuestro buen gobierno. Ya tenemos la unidad canina, que es para la búsqueda y localización de personas. Conseguimos ya el aparato que se llama TPL, que es localización de personas soterradas, que es auditivo y sensitivo, que podemos localizar personas que están desaparecidas. Tenemos la VR, que es la que estuvo trabajando en el Eti, el Yota y el Julia, allá en la costa caribe sur y norte. Tenemos reforzada la academia de bomberos. Tenemos un buen taller, porque ahí vamos. Ahí donde reparamos todos los vehículos de bomberos, de todo lo que es nuestra gobernación, la parte central, el sistema penitenciario, migración, un taller muy bonito, muy hermoso. Entonces, y tenemos ya un componente para incidentes con materiales peligrosos. Antes teníamos que andar prestando los trajes NBQ, que son los encapsulados. Le íbamos a rogar a la Coca-Cola que nos prestara 2 que tenían ellos. Hoy tenemos 27 trajes, ya nuevecitos que consiguió nuestro gobierno. Igualmente los trajes de buzo. No teníamos traje de buzo y hoy tenemos 5 trajes de buzo, porque el traje de buzo no es muy barato. Pero están nuevecitos y estamos con nuestro equipo de buzo para cuando sea necesario. Primero Dios que no. ¿Y los vehículos especializados? Y hemos adquirido en estos 16 años un poco más de 250 vehículos. Entre camionetas 4x4, porque antes los jefes de bomberos, desde el director para abajo, solo el director tenía una camioneta. Después el resto teníamos que andar al RAI. Cuando había un incendio le decíamos a un taxero, llévame al incendio. ¿Me vas a cobrar? No me vas a cobrar porque no teníamos en qué. Para poder comprar manguera y traje de protección estructural, teníamos que andar rifando vehículos. Y así estuvimos hasta el 2006, rifando carros. Eso andamos vendiendo en las gasolineras las acciones. Con lo que nos sobraba comprábamos un poquito de traje, un poquito de casco, un poquito de manguera, un poquito de pistero. Y ahora no, nosotros tenemos un presupuesto
Lo único que decimos, bueno, necesitamos esto, tener una reservita y estimarlo, porque obviamente no podemos estar con un saco sin fondo. Hay que estimarlo y para que dé larga vida, un pistero son por lo menos 5 años, 7 años que tiene que durar. La manguera, si se le da el cuidado correcto, porque aquí no, los incendios no son todos los días. Claro. Aquí el trabajo lo hacemos de prevención para evitar incendios. ¿Ve? Y entonces nosotros hasta ahorita hemos atendido 2.868 incendios, pero obviamente aquí la mayor cantidad es la parte de basura forestal, Claro. que son 1.400 incendios en basura y maleza, pero la parte estructural son 500 y pico. ¿Cuál ha sido lo importante que aquí? Que los incendios estructurales se han quedado en pequeños. Si usted ha visto, antes, cuando unos 3 años, 4 años atrás, había incendios en el mercado de 60 tramos para arriba. Claro. Ahorita nosotros no hemos tenido ni uno. Y los incendios que atendemos son mínimos, porque los incendios los catalogamos en cuatro categorías de magnitud, que es el conato, el pequeño, el mediano y el grande. Y lo hemos mantenido solamente en conato y pequeño porque la respuesta es oportuna, porque la estación está ahí. Ahorita la respuesta, que era de 3 horas antes, ahorita es en 7 minutos. Comandante Zamora, ¿cuáles son los aspectos que usted podría también destacar? Buenos días, gracias por invitarnos. Aquí estamos como Bomberos Unidos de Nicaragua. Hoy en día hemos venido trabajando en este desarrollo de los bomberos a nivel nacional. Ya lo decía el comandante Landero, hasta dónde hemos llegado. Estamos llegando a municipios que no se pensaba llegar. Estamos llegando hasta Huaspán, estamos llegando hasta, ayer estuvimos en San Pedro del Norte, inaugurando la estación de bomberos de ahí, y así vamos creciendo, y como vamos creciendo tenemos que organizarnos. Nosotros trabajamos con planes, ¿verdad? A nivel de Bomberos Unidos de Nicaragua, en este mes estamos con 3 planes. Todas las estaciones de bomberos simultáneamente tenemos 3 planes, y eso ya, el plan María, el plan Belén, que es el que viene próximamente. Correcto. Y el plan fin de año. Estos planes se trabajan en conjunto, los presentamos y los distribuimos a todas las estaciones de bomberos. Lo que apuntaba el comandante de Brigada Landero, efectivamente es lo que estamos haciendo ahora con la pólvora, con la comercialización de la pólvora. Hay una permanente vigilancia, permanentes visitas a los tramos. Nuestros Bomberos Unidos de Nicaragua están ahí todo el día. En algunos municipios es permanente, la mayoría de los municipios es permanente, acá en Managua por supuesto. Y estos planes también no nos quitan el trabajo del día a día en las estaciones de bomberos. La capacitación continua de nuestros bomberos es fundamental. Todos ellos tienen todos los días capacitación interna, teórica, práctica, para poder tener una respuesta con calidad a nuestro pueblo. Asimismo, las visitas casa a casa. Todos los bomberos, todas las estaciones de bomberos estamos desarrollando entre 30 a 20 visitas a la semana, casa a casa, visitas a los mercados, la revisión de los hidrantes, que eso es fundamental para nosotros, claro, el abastecimiento del agua ante cualquier situación de incendio. O sea, es un mecanismo de trabajo organizado que lo vamos haciendo simultáneo y tenemos que hacerlo como bomberos porque tenemos que estar preparados. Entonces hemos entrado al plan Belén y este plan Belén pues ya estamos preparados para el 24, para el 25. También hemos planteado tener puestos de avanzada, no solo en estación de bomberos. Estamos cubriendo pólvora, estamos en nuestra estación de bomberos y estamos en puntos estratégicos en las carreteras. Hemos sacado nuestros medios a las carreteras para estar también listos para responder en los primeros 10 minutos, que son los que tenemos que salvar vidas para llegar a responder a como se debe. Entonces, el trabajo de todos los Bomberos Unidos de Nicaragua, este mes, el que viene, y el plan, el verano que viene, también hay otros planes. Toda temporada, toda época y todo tiempo, tiene más tenemos trabajo, planes. ¿no? Tenemos planes. Siempre más trabajo, sí. Y esos planes tienen que presentar resultados positivos. Ya lo decía el comandante de Brigada Landero, el Mercado Oriental es un plan permanente de prevención, de visitas, de concientización,
¿verdad? Nuestros bomberos cuando llegan a la casa, que le pedimos a nuestras familias nicaragüenses que los atiendan cuando llega un bombero a golpearle, que va a dar una inspección a su hogar, es porque nosotros tenemos dentro del plan esa actividad. Y el bombero va a llegar a identificar los riesgos que tiene la cocina, tiene ruta de evacuación, tiene las normas que el SINAPRED también trabaja, el plan familiar, y ahí nosotros vamos a fortalecer, combinando las medidas de prevención de incendios de los bomberos con lo que trabaja el SINAPRED. Así que los bomberos estamos articulándonos a los trabajos que hace SINAPRED, que hace en MACFOR, todas las instituciones del Estado estamos tratando de tener ese acompañamiento como bomberos, no solamente en lo que nos compete como bomberos, sino que estamos articulándonos interinstitucionalmente para que podamos apoyar a la seguridad de nuestro pueblo. ¿Qué pasó con la pólvora? Hombre, aprovechando, voy a irnos a la pausa y recibir a los otros hermanos. ¿Qué pasó con la pólvora ahí en el puesto este? Eso asustó a mucha gente. Pues todas las medidas Sí, estaban. verdad, pues, porque estaba, pero yo sé que habían años que habían transcurrido y no había ocurrido nada, pues, había mucho cuidado, los barriles con agua, se tomaban todas las medidas. Un descuido. Un descuido fue. Un descuido. Un descuido. Un ¿no? descuido del mismo trabajador. La pólvora, Manipulándola. sí, la pólvora es bien sensible. Nosotros tiempos le hemos dicho que la pólvora es sensible en todo momento. Y por eso las medidas deben de estar bien articuladas en el almacén, en el transporte, en la manipulación. Y casualmente es por eso que la energía eléctrica se les prohíbe dentro, por un cortocircuito. Se les prohíbe que tengan tomo corriente, aunque la energía esté a larguito. ¿Por qué? Porque hay algunos que ya quieren ver televisión a las 12 de la noche, pues, mientras llegan a comprar, como distraer, estar cargando celular, y eso está prohibido. Por eso es que tiene que ser, el cuidado de la pólvora es como que 2 más 2 son 4, bien completo. Ahí hubo un descuido de manipulación cuando estaban descargando y por la agilidad que querían hacer y la rapidez, porque venía un chubasco de agua, como le llamamos, comenzaron, pum, pum, agarró fuego. Y no lo pudieron detener, la pólvora son minutos. Y entonces, incluso nosotros teníamos ahí un camión ahí nomasito. Pero tenían ahí cerca, ¿no? Sí, no lo pudimos detener. No lo pudimos detener. Allí fallaron la responsabilidad humana. No fue medida, sino que la responsabilidad humana falló. Entonces, y ahí por eso se dieron esas situaciones. Eso se dieron en la pólvora. Yo me acuerdo que bueno, que pues, ese estruendo asustó a todo Managua, creo yo. Sí. Y eso son campanazos para asumir con responsabilidad las medidas que se dictan. Las medidas que nosotros dictamos no es porque nosotros querramos dictarlas, son medidas técnicas que ya están escritas y que ahorita en México, miren, en México hace poco, un gran incendio, lo mismo por la pólvora, un descuido. Y entonces, ¿qué fue en México? Tiraron un cohete, no se fijaron que en la parte de arriba, uno siempre que va a tirar un cohete tiene que fijarse que esté despejado ahí arriba, que no hayan conductores eléctricos. Claro. En México tiraron un cohete, había un conductor, pegó en el conductor el cohete y regresó, y cayó sobre la otra pólvora que estaba. Ahí llega, sí, es un desastre. Yo quiero reforzar ahí lo que el comandante de Brigada Landero ha mencionado. Pues todos estos comerciantes y los que asistentes o ayudantes fueron capacitados, ¿verdad? Fueron a la academia, fueron a las estaciones de bomberos, ellos fueron certificados por Bomberos Unidos de Nicaragua y la DAEN, ¿verdad? Para poder tener ese puesto ahí, tienen que estar capacitados y con las medidas, como decía él, estaban todas las medidas ahí. Negligencia. Bueno, factor humano. Les agradezco a ambos por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a la pausa, pero no se vayan. Tendremos luego al comandante Enrique Chavarría de la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua y el comandante Jaime Delgado de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Ambos también forman parte, junto con ellos dos, de los Bomberos Unidos de Nicaragua. Vamos a la pausa y ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al comandante Enrique Chavarría de la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, Chavarría. Gracias, Alberto. Y al comandante Jaime Delgado
de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Gracias, Jaime, Buenos por días. estar con nosotros Gracias por la esta invitación. mañana. Y ya hemos conocido, digamos, una radiografía completa de lo que fue y ahora es, digamos, los Bomberos Unidos de Nicaragua, los avances que se han tenido con el comandante Landero. También Zamora ha explicado algunos aspectos que tienen que ver con lo que se ha venido logrando y todo lo que es prevención. Y en el caso de ustedes, pues, nos gustaría conocer las recomendaciones, pues. Si querés, primero empezamos con Chavarría para las recomendaciones en los balnearios. Por esta temporada, ¿verdad? Que la gente sale mucho. Y luego también Jaime nos habla de las recomendaciones para la parte eléctrica. Bienvenido, Chavarría, de nuevo. ¿Cuáles son los elementos, o más bien los consejos o recomendaciones más importantes que se pueden dar esta mañana? Buenos días, hermanos nicaragüenses. Muchas gracias por la invitación. Lo más importante de la actividad de bomberos es la prevención. Si nosotros actuamos de una forma con cautela, viendo lo que puede suceder, si no tomamos las medidas que nuestros bomberos recomendamos, lógicamente pueden haber tragedias. Y hoy, como lo decía Alberto, fin de año, la mayoría de nuestro pueblo generalmente se va a los balnearios y en este caso debemos de tener ciertas medidas, por ejemplo, en el vehículo que vamos a ocupar. El vehículo que vamos a ocupar tenemos que revisar el sistema de freno, llanta, tenemos que ver también que a veces llevamos pasajeros o familiares dentro de las tinas, vamos tomando licor y tiramos la botella en la carretera. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quiebran esas botellas, primero puede causar una lesión, una herida a cualquier transeúnte y en segundo lugar forman esos vidrios una especie de prisma que recalienta y el monte está seco y esto puede causar un incendio. Entonces es una de las medidas que debemos de tomar y sobre todo también que debemos, en este caso, de cuidar a los menores. No ingresar al agua en estado de ebriedad y lógicamente que también debemos de observar las medidas donde podemos evacuar al momento de que puede haber un sismo, cuando hay un sismo puede producirse dentro de las posibilidades un tsunami y tenemos que conocer la ruta de evacuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros evitamos todas esas situaciones, podemos asegurar que nuestro paseo va a ser un paseo de felicidad, un paseo de gozo con toda la familia. Y como hemos salido de nuestra casa, debemos tener ciertas medidas de prevención, por ejemplo, cortar los breakers de la vivienda para evitar que exista lo que es la energía dentro de la misma casa y esto va a evitar cualquier recalentamiento, cualquier alteración de la energía que pueda producir un incendio. Entonces, el gas licuado, por ejemplo, debemos de tomar las medidas en cuanto a dejar cerradas las llaves para que no haya ninguna filtración. Las luces también hay que tener mucho cuidado en esta Navidad, las luces de los arbolitos, porque lógicamente recargamos los árboles de Navidad con muchas bujías y eso hay un recalentamiento, porque ¿qué es lo que pasa? Cada bujía absorbe una cantidad de energía y al absorber una cantidad de energía, de acuerdo al número de bujías que hay, sobrepasa la capacidad de la energía que nosotros utilizamos en nuestra vivienda. ¿Y qué es lo que va a producir? Un recalentamiento puede producir después lo que se llama un cortocircuito. En las recomendaciones de los sismos, siempre es muy importante que nosotros conozcamos nuestra propia vivienda, sepamos cuál es el lugar más seguro que podemos tener y de esta manera hacer un plan de evacuación. Ese plan de evacuación lo podemos practicar con nuestra misma familia, con nuestros hijos y saber en qué lugar nosotros estamos más seguros al momento del sismo. Entonces, esto lo hacemos de una forma periódica o lo conversamos en cada momento para dónde vamos a coger y esta práctica
que ya se hace de una forma consciente, aprendida, nos va a dar una mayor seguridad al momento que se presente un sismo y no corremos ningún tipo de riesgo. Esa ruta de evacuación es muy importante, como también nosotros debemos de conocer la seguridad de nuestra vivienda. Lógicamente debemos asegurarlo por las personas extrañas que pueden entrar, pero también saber dónde dejamos la llave, cómo podemos abrir, porque al momento de un sismo, si no sabemos dónde tenemos la llave de la vivienda, lógicamente puede causar que quedemos encerrados y puede caer el techo que nos puede provocar lesiones o la misma muerte. Entonces, lo importante de todo, de nuestras recomendaciones, es la prevención. El fuego, la cocina, en el mercado, por ejemplo, es otro problema que se presenta, que tenemos muchos fogones, muchas cocinas, las compañeras que venden comida, hay que tener muy seguro el fuego, que una vez concluidas las labores, se apague, ya sean en los fogones o también se deje la seguridad de los tanques de gas licuado. De esta manera vamos a tener una buena Navidad, un buen año y vamos a evitar cualquier tipo de desgracia que pueda causarnos muchos problemas económicos a nuestra familia y también a nuestro país. ¿Cuánto ha sido el número de emergencias, Echevarría? Saltando otro tema brevemente. Bueno, nosotros en este año hemos hecho un total en Managua aproximadamente como 2.000 emergencias solamente en la ciudad. En la ciudad. Sí, más de 2.000 emergencias de diferentes naturalezas, ya sean incendios estructurales, quema de monte y también han incrementado lo que son las emergencias de primeros auxilios. Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito. Eso hoy ha sido el pan de cada día, es decir, casi un 70% de nuestras emergencias nos dedicamos a ese tipo de actividad. ¿Y qué es lo que pasa? En estado de ebriedad, falta de utilizar el casco por los accidentes, también hay situaciones sencillas, por ejemplo, que con mucha frecuencia se presentan en los bomberos. El anillo, este anillo que uno utiliza, hay personas que no se lavan las manos. ¿Y qué es lo que pasa? No se quitan el anillo. Llega un momento que las manos están un poquito más gordos y le obstruye la circulación de la sangre y nosotros tenemos que cortarla. También las situaciones de ebriedad que se presentan en los bares, que son parte de nuestro trabajo en las atenciones por ese tipo de lesiones. Hasta sorprende eso del anillo, pero ocurre, pues, o sea. Así. Un golpe. Un golpe se inflama el dedo. No, yo sé, pero eso de los anillos, imagínate. Pero pasando al asunto práctico, Jaime, antes de que nos dé tus recomendaciones generales, me llamó la atención lo que decía Echevarría, y son las extensiones. Generalmente las extensiones en los árboles la gente le va poniendo una, le agrega otra, le agrega otra, le agrega otra. Sí, porque no hay otra manera. Bueno, o si la hay. Aquí que estábamos viendo tu árbol. Correcto. Tu gran árbol de Navidad, que tuvimos que hacerlo en grupos de 2. Tiene el tomacorriente, tiene un conector en la parte trasera para que se puedan poner en paralelo. Correcto, así es. Pero uno tiene que leer la etiqueta y en la etiqueta dice cuántos se pueden poner. Tiene una limitante. O sea, hay gente que de repente lo pone así y no. Y claro, si uno lo toca está caliente. Claro, con termografía uno puede verificar mucho antes y se da cuenta, pero por eso puede agarrar fuego un árbol, porque están sobrecargando esos puentes. O sea, hay que fijarse en la etiqueta. Puede ser que sean 4 o 5. Claro, ahora tenemos la ventaja que son lámparas LED, en este caso son normales, pero. Y también otra cosa muy importante, si este bombillo que está aquí, ustedes ven que la luz se apaga y es porque un bombillo de esto se dañó. Pero en el caso de las personas que hacen decoración en escaleras, en barandas y cosas, si se quiebra un bombillo de esto, inmediatamente hay que desconectarlo y verificar, porque el problema es que si este bombillo yo lo quebré porque un chaval lo vino y lo golpeó contra el vidrio, él tiene un filamento, y el filamento, si está tocando el hierro y está energizado, yo toco la baranda y me electrocuto. Entonces, por eso que es bien delicado el tema de
de este tipo de luminarias cuando están amarrados y especialmente en las casas, a veces Ahora, decoran las bordean las casas, casas, pero correcto. hay gente que le agarra y agarra este alambrito que ven aquí Ajá. y le ponen entre los dos cables, le ponen perdón, Ay, déjalo, le luego, le ponen un clavito. Ah, correcto, Y de correcto. repente por ese clavito perforaron el forro y ya está el contacto del conductor. Y si ese clavito tocó la estructura metálica de la casa, ya tenemos una fuga de corriente. Porque puede ser que y ya podemos tener un incendio, pues. Entonces, o que alguien se electrocute. Entonces, por eso digo que esto es bien importante cómo cuidar. La gente de Nicaragua está celebrando estas fiestas. Uno ve en las calles la cantidad de viviendas con iluminación navideña. Bueno, vemos todas las decoraciones a nivel nacional, de toda la gente que está celebrando, que está yendo a las calles con su familia, con sus hijos, y están aprovechando estas festividades, pues, y como le decíamos, los bomberos estamos trabajando por el tema de la prevención y en el tema de la parte eléctrica que estamos correcto. hablando, ¿no es cierto? A través del gobierno, con que hemos estado trabajando en la parte de prevención, se ha hecho un esfuerzo inmenso en estos años para que la gente realmente tome conciencia de la seguridad. Porque al final del día la preocupación es la seguridad humana. No se quema algo, se perdió la parte material, pero la vida humana no tiene precio. Entonces, ¿qué pasa? Como las recomendaciones generales de los bomberos siempre han sido tener una buena puesta a tierra. Otro ejemplo es que en tu casa, un ejemplo, por lo menos una vez al año, tener a alguien que vaya y te revise tu sistema eléctrico. Pero no solamente revisar el panel eléctrico, hay que desarmar los tomacorrientes, ver que no hayan flojedad en los conductores, ver que no hayan cambiado de color los tomacorrientes, porque ahí uno se puede dar cuenta cuando hubo un recalentamiento, porque también son mecanismos que cuando uno mete un tomacorriente, un enchufe, con el tiempo se va desgastando y empieza a haber una flojedad y entonces genera un recalentamiento. En el caso de los breakers, lo más recomendable, una vez al año, bajar todos los breakers de la casa. La gente que puede tener 10 años su breaker nunca lo bajó, porque es un mecanismo como el brazo. Si yo no muevo mi brazo, entonces se queda duro, igualito es en el breaker, ¿no? Entonces, porque los componentes internos tienen un resorte, tienen ciertos mecanismos que hay que ejercitarlo. Entonces, a la hora de un problema, él se va a disparar porque, como por lo menos una vez al año lo hemos movido, él está activo. En el caso de los conductores, hemos visto que ya la población, como decía, en el mercado oriental, en muchos lugares, la gente está usando ya el protoduro, que es un cable negro, que viene con 3 líneas, ¿no? El neutro, la fase y la puesta a tierra, porque eso es muy importante, porque si hay una flojedad de algún conductor, pega con la carcasa, se va a puesta a tierra, se dispara el breque y funcionó. Ya no están usando el famoso duplex, que era el blanco, que son 2 líneas, porque ahí no hay puesta a tierra. Entonces, en ese caso, creo que ha sido un éxito el trabajo de parte del gobierno, pues en la parte de prevención en ese sentido. Después, los abanicos. Hay mucha gente que usa el abanico para secar, hasta traje de baño, alguna cosa lo ponen encima. Eso que no lo hagan. Que sus abanicos los limpien, que le den mantenimiento por lo menos una vez al año o cuando vean pues que está sucio en la parte externa, pues porque el abanico tiene esos hoyitos específicamente para enfriar la masa del motor. Y esa masa tiene una temperatura que puede trabajar normal con el flujo del aire, pero cuando ya se tapa totalmente se recalienta y se derriten los abanicos, y eso ha pasado también. Si vos ves, es el tema de la regleta que hablamos un rato, no saturar. La regleta tiene una plaquita y dicen cuánto puede conectar o sea, todo está documentado, ¿no? Porque todo tiene una certificación. Hay que leer eso. Hay que leer las etiquetas. Aparte que todos los equipos que entran a Nicaragua vienen con una certificación UL. O sea, usted ve una etiqueta que dice UL, que ya viene certificado, ¿no? Y la otra cosa que decía es que es importante que la población ha hecho caso a todas estas recomendaciones y a ellos hay que felicitar, porque la población es el resultado de las estadísticas del día de hoy. Vemos los incendios en los vehículos son realmente reducidos, pero ¿qué pasa? Donde vemos una incidencia es las personas que modifican sus carros, que le ponen más luces, le cambian las luces, y ¿qué pasa? A veces van de una persona que no sabe de electricidad automotriz y el fusible, que es como el breaker de la casa, en vez de ponerlo en la salida de la batería, lo ponen después. Entonces, si pasa algo entre el conductor de la batería y dentro del carro, el cable va a agarrar fuego, porque no hay protección.
¿no? Por eso que los carros tienen una caja de fusibles en la parte por el motor y tienen una parte interna, pero la caja del motor protege la caja interna. Entonces, si pasa algo de aquí a aquí, él se va a quemar. Entonces, es un tema de conciencia, y yo creo que sí, por parte del gobierno de Nicaragua se ha generado esa conciencia en todos los sentidos. Hay que tener cuidado también con el uso y el manejo y el cuidado de los extintores. No se pueden golpear porque son delicados. Claro. Han habido accidentes con extintores por mala manipulación. Y también aprovechar ahorita, en este momento, es que en esta época la gente mucho le gusta remodelar y reparar sus casas. Sí, sí, sí. Entonces, si buscan soldadores, los soldadores, que a veces hemos tenido unos grandes incendios por causa de soldadores, que primero que los soldadores estén certificados y tengan su licencia por parte de la Dirección General de Bomberos, y que cuando vayan a hacer un trabajo, siempre cuando está el soldador trabajando, tiene que haber una persona que está viendo lo que está haciendo el soldador. Porque cuando caen esas gotitas de la soldadura, es cuando se nos dan los incendios. Entonces, eso es sumamente importante. Rapidito, porque el tiempo nos alcanzó. Hay extensiones que el cable se mira que es bueno, Sí. de cierto calibre, pero la releta muy... Bueno, ¿Qué pasa con eso? Bueno, que eso depende de la calidad. Por eso que nosotros vamos a los lugares que compramos, por eso hay que revisar que la releta tiene que tener una etiqueta y dice UL. Entonces, eso dice que es una releta certificada. He visto que el cable parece fuerte, pero la releta es toda como chapucita, como por decimos, eso, bueno, en Nicaragua. aguantan y funcionan con un breaker pues, de 15 amperios en la casa. Ah, Lo que pasa es que, como te decía, Es mucho, si le pones mucho... las extensiones de corriente las venden en la ferretería. Pero aparte de eso, si uno hace una extensión, que a veces viene un electricista y te hace una extensión negra, el cable tiene que estar metido dentro del tomacorriente y que no estén los cables hacia afuera. Porque ¿qué pasa? Si yo prenso el tomacorriente y los cables los tengo sin el forro de plástico, lo que voy a hacer es dañar el forro, el aislamiento del conductor. Sí, y la otra cosa, los cargadores de los celulares se calientan mucho, Jaime. Sí, por eso que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y especialmente es que hay gente que ¿qué pasa? A veces tiene la gente el tomacorriente detrás de la cama y la cama pega, entonces uno pone el cargador y el colchón pega con el cargador. Entonces el cargador no tiene cómo disipar el calor y el calor se está transfiriendo entre el cargador y el colchón. Entonces ahí podemos tener una situación. Entonces, por eso que es importante que las personas que tengan sus cargadores, que lo estén tocando. O sea, no se van a electrocutar, pero si lo sienten caliente, que lo desconecten. Pero es un tema, hay gente que los deja ahí y ahí están. Ahí están, sí. Y pasan para la eternidad. Y también el color del plástico del cargador. Porque hay muchos cargadores blancos que hemos visto, ¿no? Y esos cargadores blancos, si está blanco y de repente empiezan a ver que se pone amarillo, es porque no es un cargador correcto y hay un riesgo. Igual que los bombillos, había unas lámparas que a veces el forro, el plástico de la lámpara se empieza a poner amarillo, que era blanco. Eso ya hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque las personas que los compraron a veces los meten en un ojo de buey y en el ojo de buey están encapsulando el calor. Y lo que están haciendo, porque esos bombillos son para ponerlos en un cepo ventilado, y al encapsularlo todo el calor se concentra y se pierde la protección del plástico. Bueno, yo les agradezco, el tiempo nos ha alcanzado. Gracias, Chavarría, gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Gracias también al comandante Landero, al comandante Zamora. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan. Podemos hacer un día una demostración de cosas eléctricas. Planeémoslo para la próxima, para el próximo año ya, porque ahora nos está alcanzando los días. Bueno, vamos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.